Bendiciones, mis amados hermanos. Este maravilloso día, jueves, en el cual es el último jueves de este mes de noviembre. Ya nos queda pocos días para que se termine este año, pero ha sido un año lleno de gloria, de bendiciones, de cosas maravillosas que Dios ha hecho, de milagros, de señales y lo más importante, que hemos estado todos estos días o semanas escuchando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios juntos, aunque sea virtualmente, pero sé bien que la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Y quiero decirte que no solamente sea presencial, sino que a través de estas enseñanzas, a través de estos videos, sé que estoy claro que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo está ahí. ¿Por qué? Primero, porque está en nosotros. La manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de Cristo, no está solamente encerrado en 4 paredes, sino que está en nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dice que somos el cuerpo de Cristo y a nosotros se nos fue dado el reino de Dios para, lógicamente, caminar en señorío, dominio y saber tomar lo que es nuestro, tomar posesión de lo que es nuestro, el derecho que Cristo Jesús nos ha dado de tener esa autoridad y poder. Bueno, como todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, doy siempre gracias a cada uno de mis hermanos, aquellos que han estado ofrendando, diezmando y pactando. Gracias, porque sé bien que sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos hacen avanzar este reino de Dios, hace avanzar la predicación de la gracia, hace avanzar lo que es el conocimiento, la sabiduría que se está dando desde este lugar a través de este ministerio. Muchas gracias, que las bendiciones de Dios se manifiesten día tras día en sus vidas, porque necesitamos personas que manifiesten sus bendiciones para que bendiga la obra de Dios a los necesitados y que disfruten de esa bendición. Bueno, estamos hablando, dije que los jueves, acerca del reino, reinando en vida, y estamos en la lección número 45. Llevamos 45 lecciones conociendo lo que es el reino de Dios. Hemos estado hablando de muchos temas acerca del reino de Dios. No solo he tomado una línea como tradicionalmente se enseña, sino que hemos estado tocando acerca de lo que es el reino de Dios en muchas áreas, en muchos puntos de vista, que lo que es el reino de Dios. Pero más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a ver el próximo año y estaremos hablando más acerca de lo que es el reino de Dios. Pero por el momento, en enero estaré enseñando otras cosas, porque es necesario que conozcamos aún más algunos temas. No solamente conocerlos, sino que se hagan vida en nosotros, que se desarrolle esa conciencia en el conocimiento de Cristo Jesús y de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando del reino de Dios está en la tierra. El reino de Dios ya está en la tierra. No está en los cielos, está en la tierra. Dice Romanos capítulo 5, verso 17, que es el versículo que siempre tenemos para el comienzo de estas enseñanzas. Dice de esta manera, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, y les he dicho y he enfatizado que esta palabra reciben, daré después una enseñanza completa, lo que es recibir y cómo recibir las cosas que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos ha dado. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recuérdese que no es la base que tenemos en nuestras predicaciones, sea sanidad, sea milagros, sea dones espirituales, sean dones ministeriales, sean milagros, señales, prodigios, sea prosperidad, sea acerca del reino de Dios. Cualquier tema que toquemos en lo que es la palabra de Dios está basado en lo que es la abundancia de la gracia y del don de justicia. Esa es la base. El fundamento es Cristo.
Esta base es la abundancia de gracia y del don de la justicia. Así que no nos vamos a salir de lo que es la gracia y la justicia de Dios, porque es sumamente importante. Más, aquí nos dice que para reinar en vida es necesario recibir la abundancia, no la gracia, sino la abundancia de la gracia y del don de la justicia, para señorear en esta tierra, para avanzar en lo que es en esta tierra con el reino de Dios. Vamos a ir al repaso de lo que vimos el jueves pasado. Estábamos estudiando que el reino de Dios es un sistema de gobierno, de señorío, de control, de dominio, de autoridad. No se le olvide esto. Cuando hablamos reino, estamos hablando de un sistema de gobierno. Vimos también que es un reino de posibilidades. Y en este reino de Dios, como hay creyentes y como tenemos un rey, que no hay nada imposible para él, por cuanto todo aquel que cree también dice que todo le es posible. No es un reino intelectual, dije, sino es un reino de fe, es un reino sobrenaturalmente. Vimos también que este reino de posibilidad no existe nada imposible, ni hay limitaciones para los que creen. Sí, que es algo extraordinario. La única limitación que podemos tener es en nuestra mente, según lo que pensamos. Por eso estamos rompiendo con esos paradigmas. Estamos rompiendo con esas fortalezas, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Estamos rompiendo con esos argumentos que hay muchas veces en nuestra mente, porque a veces caemos en la idea que es nuestra fe, que es nuestra fuerza, que es nuestra propia justicia, la cual va a manifestar lo que es el reino de Dios, va a manifestar todo lo que abarca lo que es el reino de Dios, y no pensamos que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos más adelante viendo esto. Ahora, hoy quiero entrar en algo. Lo que estoy diciendo, que el reino de Dios está aquí en la tierra, porque algunos todavía están orando allá en Mateo capítulo 6, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Sí, venga tu reino. Note algo, que cuando viene el reino de Dios a la tierra, aquí recuérdense que la oración es una oración que Jesús les está enseñando a los judíos cómo orar. Viendo lo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. O en sí, que en el momento que el reino de Dios es toda la voluntad del cielo aquí en la tierra. Dijo Rahab, aquella mujer en la cual estaban con los espías, dijo, porque sabemos de que Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Rahab, está escrito ahí. Por tanto, entonces vamos a conocer que ya el reino de Dios está aquí. Que ya esa oración nosotros no debemos de hacerla. Venga tu reino. Ya el reino de Dios está en la tierra. Y se está manifestando para la gloria del Señor a través de la iglesia. Cuando hablo de iglesia he dicho que no estoy hablando de denominaciones. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Jesucristo es un hijo de Dios, por tanto en la iglesia es un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver la profecía de Daniel acerca del reino de Dios. Daniel capítulo 7, verso 26 y 27. No voy a entrar en la escatología que se enseña con Daniel y todas estas cosas. No, voy a hablar de este reino. Recuérdese que a Israel Jesús dijo bien claro, se les ha quitado el reino a ustedes y se les ha dado a otros el reino. Claro, la mentalidad judía era que el reino era un gobierno natural y no sobrenatural. Pero después veremos eso. Daniel capítulo 7, verso 26 y 27 dice, pero se levantará el juez y le quitarán su dominio,
para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ponga atención a esto. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A quién les ha sido dado? ¿A quién Daniel está profetizando que le va a ser dado el reino de Dios? ¿A quiénes se van a someter todos los reinos que están en la tierra? ¿A quién? A un reino que fue dado a los hijos de Dios, al pueblo de los santos del Altísimo, de aquellos que han sido santificados por la sangre del Cordero. Sé bien que Daniel está profetizando aquí, pero ya esa profecía fue cumplida en Cristo Jesús. Sigue diciendo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Este reino fue dado, dije, que a los santos, a ti y a mí, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido justificados por la gracia de Dios, los que hemos sido justificados por la justicia de Dios, los que hemos sido justificados por la obra perfecta y terminada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los santos. Jesús no murió para darte valor, darte un valor, sino que Él murió y resucitó porque tú eres valioso. Óigase bien esto. Esto es bueno. Porque algunos dicen, bueno, usted va a tener valor porque cuando nace de nuevo. No. Toda la humanidad para Dios tiene un valor tan valioso que dio a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, y sufrió, fue crucificado, fue al infierno 3 días y resucitó. El precio, dice la palabra, el precio de la sangre. El valor que tiene la sangre de Cristo equivale al valor que tú tienes para Dios. No somos cualquier cosa. No somos pecadores salvados por gracia. No. Somos lo más amado de Dios. Somos lo más grande para Dios. A ver, dice 1 Pedro capítulo 1, verso 19. El precio que pagó Jesucristo por restaurar ese valor fue su propia sangre. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, Dios mismo se hizo hombre, porque sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por tanto, dice Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante, dice que Él mismo dejó toda su gloria, dejó todo para venir y hacerse como siervo, hacerse como hombre, para obedecer a Dios y para cumplir el sacrificio que solo Él podía cumplirlo. Ese precio solo Él podía pagarlo, no lo podía pagar ni un ángel, no lo podía pagar nada ni nadie. El único era Dios mismo. Por tanto, Dios se hizo un cuerpo que se le llama Jesús y habitó con nosotros, se manifestó en nosotros, pagó el precio por el valor que nosotros tenemos. Restauró ese valor. No era que no teníamos ese valor, sino que nos dio el conocimiento pleno. Restauró ese valor. Por tanto, usted no es cualquier persona.
usted tiene que tomar decisiones de valor. Primero, aprender a valorarse. Hay personas que dicen, pastor, es que a mí nadie me valora. Bueno, hay uno que sí, Dios, y envió a su Hijo, te valora. Ahora tú tienes que aprender a caminar, no en soberbia, no en orgullo, no confundamos eso, sino a caminar según el valor que Dios nos ha dado. Cuando entendamos y tengamos esa identidad clara en Cristo Jesús, el valor que yo tengo para con Dios, vamos a aprender a caminar, a pensar, a hablar y ver conforme a ese gran valor que Dios nos ha dado. No hay precio que pueda pagar por un hijo de Dios que ha pagado nuestro Señor Jesucristo. Cristo recuperó este reino, gobierno, y se lo entregó a la iglesia. Pues sí, vamos a estar viendo cómo Adán fue el primer rey. Dice que el postrer rey, postrer Adán, Cristo, nos restauró, nos devolvió ese reino por cuanto fue distorsionado, contaminado la mente del hombre, no el reino, la mente del hombre al desobedecer. Aquí muchas personas a veces no comprenden, y yo desearía pues dar una enseñanza acerca de los... hay más, pero por lo menos los 12 poderes básicos que el hombre distorsionó, como la fe. Que hoy en la fe natural vino Cristo a darnos esa fe espiritual, como el amor. Fue distorsionado, quedó como el amor natural, fileo, eros. No, y Cristo vino a darnos el amor ágape, a restaurar el amor ágape. Y estaríamos hablando acerca de la conciencia, de la verdad, de muchos otros poderes que nos enseña la palabra de Dios. Pero voy a quedarme aquí, porque ese reino de Dios es extraordinario. Ese reino de Dios lo tuvo Adán en el principio. En el capítulo 1 de Efesios, verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note algo, dio esa autoridad, dio ese gobierno a la iglesia. Dije al principio, la iglesia es toda aquella persona que haya nacido de nuevo. Es toda aquella persona que ha creído en Jesucristo. Por tanto, al creer en Jesucristo es salvo. El ser salvo es que ha nacido de nuevo. El que vive ahora en el reino de Dios le fue dado. Óigase bien, no dice porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque se congrega mucho, porque es generoso extraordinariamente. No, porque camina en santidad, no. Le fue dado, fue un regalo, fue una gracia. Así que manifestar este gobierno, tener o vivir reinando en vida, es solamente, que lo hemos estado viendo, por la fe. Sí, por recibir la gracia, el regalo que Dios me ha dado, ese poder, esa autoridad que nos ha dado Dios por regalo. No tengo que hacer nada, ni tengo que dejar de hacer cosas para caminar en el poder de Dios y caminar en la autoridad de Dios, para caminar manifestando el reino de Dios. Espero que me haya explicado para que se entienda. Porque por eso estamos hablando que está basado en lo que es gracia y justicia. El manifestar la autoridad, el manifestar ese reinado, el manifestar ese dominio, el manifestar ese señorío, el manifestar ese gobierno, es solamente por un regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, vamos a aprovecharlo. Vamos a disfrutarlo.
vamos a fluir en Él. No hay condiciones. Fíjese bien, no hay condiciones. Nos ponen condiciones que para poder, algunos dicen, para poder vivir en el reino de Dios, debes de dejar tal cosa. No, momento. La Biblia me enseña bien claro en Juan 3, que al recibir a Jesucristo como mi Señor, yo entré en el reino de Dios. Y por tanto, todo lo que es el reino de Dios, legalmente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tengo derecho de disfrutarlo, porque recuérdese que dije que en Mateo 6 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2, que al transformar nuestra alma, porque el reino de Dios está en nuestro espíritu, dice que al transformar nuestra alma por medio de la renovación del entendimiento, eso significa que entre más se entienda, mayor manifestación de ese reino va a haber en mi vida. Dice, renovando el entendimiento. Este es el propósito, y no me cansaré de decirlo, este es el propósito de esta enseñanza, que entendamos lo que somos, que entendamos lo que tenemos, que entendamos lo que podemos hacer, que entendamos cómo nos fue dado todas las cosas y cómo las recibimos. Entonces dice que por ser transformados en nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo estoy parafraseando, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable, perfecta y buena de Dios. Sí, que una manifestación del reino de Dios es la voluntad de Dios. Y Mateo 6 dice que es la voluntad, que se haga la voluntad en el cielo, como está en el cielo, aquí en la tierra. La pregunta es, y lo he dicho más de una vez, póngase a pensar, ¿cómo es el cielo? Pastor, nadie sabe porque no hemos ido. ¿Cómo que no? La Biblia nos enseña cómo es el cielo. Y si no, léase Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. Son los dos capítulos perfectos en la Biblia. Nos muestra ese reinado. Pero bueno, este reino ya está en la tierra, dije. En Lucas capítulo 17, verso 20 y 21 dice de esta manera. Preguntado por los fariseos, ¿por quiénes? Los fariseos. Hoy lo traducimos a los religiosos, pero bíblicamente los fariseos eran gente muy preparada en la ley, gente de conocimiento en la ley. Y le voy a decir una cosa, no voy a decir enfrentarse porque sería como una lucha, sino hablar, conversar con una persona que es experta en la ley y alguien que no tiene muy claro, ni mayormente no tiene un conocimiento claro de los dos pactos, ni el conocimiento claro de la gracia de Dios. Mire, hermano, se le va a hacer difícil, porque en la ley nos entrenan muy bien en lo que es esos principios o esos mandamientos. Tanto es así que yo veo todavía gente que han estado años conmigo, me han escuchado estos mensajes y a veces dicen cosas en la comunidad, mandan algunos mensajes que yo digo, no saben todavía discernir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Necesito más
dar más conocimiento. Y son personas, a veces me pongo a pensar, ¿será que ya dejaron de escuchar estos videos? Porque llevamos 2 años, creo que llevo 200 mensajes hablando de todas estas cosas, de la gracia, el reino. Y quiero decirte algo, ya debemos de ser expertos, dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, que ya debemos de ser como maestros. Ya con el tiempo que tenemos debemos de ser como maestros, de saber analizar, de saber discernir entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, a veces se nos escapan, claro. Para esto es necesario estar escuchando, oyendo, como dice Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero bueno, seguimos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Recuérdese que el enfoque, la mentalidad de los judíos era un reino natural, un gobierno natural. Le respondió y dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, ¿qué era el reino? El gobierno. ¿Qué era el reino? El señorío. ¿Qué es el reino? Gobierno. ¿Qué es el reino? Señorío. ¿Qué es el reino? Dominio. ¿Qué es el reino? Autoridad. Dice, porque el reino, el gobierno, la autoridad, el señorío está entre vosotros. Me está diciendo que Cristo es el reino de Dios, es el que tiene el señorío, es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad. Es el que es más bien que tener. La máxima autoridad y poder es Cristo. No hay más. No hay más. Y les dice a los fariseos, muchachos, aquí estoy. Soy yo el que traigo este gobierno. Soy yo el que traigo esta autoridad. Por eso es que el Señor siempre le dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Arrepentidos de qué? ¿De los pecados? No. Arrepentidos de pensar bajo ley y empezar a pensar como el reino de Dios bajo gracia. Porque la única manera, Romanos capítulo 5, verso 17 dice que vamos a reinar en vida es recibiendo la abundancia de gracia y el don de justicia. Confío en el Señor que me esté explicando y me esté dando a entender con esto. Sí, que el gobierno, el reino, la autoridad, el poder, el dominio es Cristo Jesús. Claro, como no había muerto y no había resucitado, el reino de Dios estaba, la autoridad, el poder estaba en medio de ellos, entre ellos, no en ellos, como está en nosotros. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene a vivir, morar en nuestro espíritu. Ahora, dice Daniel que este reino es eterno, no es pasajero. Sí, algunos están queriendo irse al cielo para vivir el reino. No, el reino está aquí, está dentro de nosotros. Vamos a fluir. Las cosas maravillosas, la voluntad perfecta, la agradable y la buena, la podemos disfrutar en nuestras vidas aquí, vivos, aquí en la tierra. Pastor, ¿por qué no está sucediendo más? Sencillo, porque necesitamos entender más lo que es el reino de Dios y empezar a quitar muchos pensamientos todavía con los años que yo tengo estar en Cristo, con los años que tengo estar estudiando gracia. Hay momentos que me llegan pensamientos que tengo que analizarlo muy bien, porque se me quieren filtrar y tengo que llevarlos a la palabra. Esto está conforme al nuevo pacto. ¿Estará conforme al nuevo pacto?
Y tengo que estudiarlo porque se me viene. A veces, al principio, venían tantas preguntas, tantas cosas. Y muchas veces yo decía, pero ¿cómo? Tenía que estudiar, tenía que conocer acerca de este reino. Por tanto, con paciencia, dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de Hebreo, verso 35. Con paciencia, sin esperar, sin perder, sin dejar esa esperanza de que se van a manifestar los hijos de Dios en el reino, aquí en la tierra. Pero el reino de Dios no es pasajero. Tampoco no es que hoy estás en el reino y mañana no estás en el reino. No, una cosa es que hoy puede estar manifestando el reino y otra cosa es que no estés manifestando el reino, a que hoy estás tú en el reino y mañana no estás en el reino. Como se predicaba antes, si pecas, sale el Espíritu Santo. Si te arrepientes, regresa el Espíritu Santo. No, 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 no. Cristo y usted, Cristo y yo somos uno. Por tanto, no hay nada que ya pueda despegar eso. Por tanto, esa fusión no hay nada que la pueda deshacer. Está hecha una vez y para siempre, dice Hebreos 10. No es pasajero este reino. Este reino está constantemente. Este reino, lo que necesitamos es, como dije, entendimiento para percibir lo que es el reino de Dios. Recuerda ese reino, gobierno, porque cuando nosotros hablamos de reino, lo primero que se nos va naturalmente a la mente es a pensar un lugar, a pensar aquella reina, aquel rey, aquellos príncipes, a pensar algo como vemos en la televisión, pero realmente este reino que es invisible, que este reino es del mundo espiritual, de que no se ve, pero porque no se ve, no es que no sea real y que no exista, es 1000 por 1000 más real que lo físico, porque todo viene de ahí. Todos los dominios, dice Daniel, que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Todo hijo de Dios, oiga qué tremendo, todos los dominios, todo, me recuerda esto y probable que lo vamos a ver ahora, Filipenses capítulo 2, donde dice que todo en el nombre de Jesucristo se tiene que someter. Oye, la autoridad que Dios nos ha dado, y no solamente autoridad. Recuérdese los apóstoles allá en Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles le dicen, ¿cuándo va a ser este reino? Todavía estuvieron 3 años y medio con él. Estuvo Jesús 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, y ellos preguntan, ¿cuándo vendrá? No se habían dado cuenta que estaba entre ellos, entre ellos, ese reino. Ahora, el Señor Jesús dice en el capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No voy a entrar mucho aquí, pero Lucas capítulo 24 y Hechos capítulo 1 es el mismo pasaje, o es la misma acción. La misma acción, porque a veces lo dividimos, bueno, Lucas capítulo 24 es el nuevo nacimiento que tenemos y después vamos a ser investidos de poder. Hechos 1:8 es la segunda parte. No, es una. Cuando Cristo vino a su vida en su espíritu, dice Efesios capítulo 1, verso 13, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Fuiste sellado y ese sello nadie lo puede romper. Por tanto, no es que yo recibo a Cristo ahora y después voy a recibir al Espíritu Santo. No, en el momento que recibí a Cristo, discúlpeme que lo diga de esta manera, recibí el paquete completo que Dios me dio. No solamente recibí a Cristo, sino que recibí el perdón de pecados. No solamente recibí a Cristo, sino que recibí también sanidad. También recibí prosperidad, milagros, señales y prodigios. Recibí el reino de Dios, recibí la autoridad, recibí el poder. Tenemos la autoridad para manifestar ese reino, ese poder. Todo hijo de Dios debe de despertar a ese poder, a esa poderosa verdad, y al hacerlo se dará cuenta que no son unos simples seres terrenales.
con limitaciones. Su mente se va a romper. Cuando hablo su mente se va a romper, su mente se va a abrir. Lucas capítulo 24, verso 45, y Jesús les abrió el entendimiento. Se va a abrir ese entendimiento. Y entonces vas a ver más cosas que son posibles con Dios. No por tus fuerzas, no por tus habilidades, no por tu destreza, sino porque Dios lo estableció a través de Cristo Jesús y que tenemos una autoridad de usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando usamos el nombre de Dios, todo tiene que someterse, no a nosotros, sino a ese nombre poderoso. Por tanto, no somos simples mortales. Algunos van a enojarse, algunos van a decir, ¿qué cree que se lo es? ¿Quién cree que es? Pues quiero decirte algo, un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Lo más valioso que Dios tiene. Pastor, lo más valioso es Cristo. Es que Cristo y usted es igual. Dios te ama igual como ama Cristo. Dios te oye igual a como oye a Cristo aquí en la tierra y como lo oye. Dios actúa contigo y conmigo igual como con nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es que nosotros tenemos que despertar y dejar de vernos tan humanos. Es que yo que soy humano, ya dejemos de estar viendo de que somos humanos. No es que vamos a negar, porque la humanidad tiene debilidad. Pero también vamos a ver que que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Por tanto, va a llegar el momento donde vamos a aprender a dominar lo humano desde lo espiritual. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, la manifestación de la gloriosa de los hijos de Dios. Y yo estoy esperando eso. No solamente con la iglesia, no solamente con las personas de otras denominaciones, mi vida y todos aquellos que estamos enseñando. Y vamos a empezar a ver que no hay limitaciones. Esto se habla mucho en motivación, no hay limitaciones, lo hacen natural. Recuérdese que muchos, el 90% de los motivadores no tienen a Cristo en su corazón, no han nacido de nuevo. Han tomado verdades bíblicas. Y sí, las han tomado, las han creído y les han funcionado. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Que son los que tienen la verdad de Dios. Dice Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto no es un esfuerzo. Esto no es un esfuerzo humano, sino es de conocer, sino es de saber, porque entre más conocemos, más sabemos, caminamos en fe, en gracia, en justicia. Por tanto, este reino, como dije que es de posibilidades, este reino es de gente espiritual sin limitaciones. No hay límites para ti. Es algo tremendo. En Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dice a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. No había límites. Jesús no tenía límites. Y le estaba enseñando a ella no tener límites. Así, para nosotros es una limitación mental de caminar sobre las aguas. Jesús no tenía esa limitación. Ah, sí, pero era Jesús. Sí, pero cuando llamó a Pedro, Pedro caminó sobre las aguas. Rompió en ese momento con la limitación que tenía Pedro. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Que después volvió a ser consciente de las limitaciones que él tenía o que creía y empezó a hundirse, pero ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte algo, no hay límites para el Señor.
Él enviará o ha enviado ese dinero para ti, para suplir esas necesidades. Él ha enviado la sanidad en Cristo Jesús para sanarte. Él ha establecido la gloria de Cristo para unir a su familia y restaurarla. Él te ha dado la autoridad, el gobierno, para que rompas con esas limitaciones y empieces a ver lo grande que es Dios. No depende de ti, depende de Dios, las cosas grandes. Por eso en Marcos capítulo 9, verso 23 dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Ahora, en Mateo capítulo, no se me fue el tiempo, Dios mío, en el capítulo 2 de Mateo, verso 1 al 3, un rey ha nacido. Un rey ha nacido. ¿Quién es? Cristo Jesús. Estamos ya el otro mes, entrar en lo que es la Navidad, Nochebuena. Un rey celebrando. Un rey ha nacido. No un niño Dios. Quitemos esa mentalidad. Y gloria a Dios porque lo que estamos es celebrando el nacimiento de Cristo. Pero desde niño los magos le dijeron, un rey ha nacido. Y nosotros todavía lo seguimos viendo como un niño tradicionalmente. No. Es un rey. Es un rey. ¿Para qué? Para manifestar un reino. ¿Para qué? Para entregarle a su iglesia ese reinado. Dice en el capítulo 1, verso 3, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Había un rey, Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No los tres magos, los tres reyes magos, no. Algunos dicen, se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. No, la Biblia no dice ni nombre ni eran cuántos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos decían, preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué vinieron ellos? A adorar a un rey. Qué tremendo. Se cree en la historia que caminaron 2 años para ver ese rey. Porque ellos no encontraron en el pesebre a Jesucristo. Sé que me estoy metiendo en cosas que después voy a tener que enseñarlas. Pero no estaba en el pesebre cuando ellos llegaron a ver a Jesucristo. Pero bueno, ha nacido un rey. Por favor, entienda lo que voy a decir. Ha nacido un gobernante. Ha nacido un líder. Y ahora va a sonar bien fuerte esto. Ha nacido un político. No, es que la política es sucia. No, la política no es sucia. La hacen sucia. Pero política lo que significa es que hay un gobierno para el beneficio de un pueblo, un país. Sí, la política, algunos dicen, está bien, no hay que meterse en la política porque la política daña a las personas. No, la política no daña a las personas. Saca lo que hay en sus almas. Ahí sí. Porque tiene oportunidades, como algunos que dicen, es que el poder daña. No, el poder no daña. Lo único es que la persona, según su alma, y más si no está renovada, va a hacer lo que dice su alma, va a tomar las decisiones incorrectas. Y entonces, como tiene autoridad y poder, va a dañar mucha gente y muchas cosas. ¿Entiende? Pero vamos a dejarlo para dejarlo un poquito más tranquilito ahí. Eso. Ha nacido un gobernante y un líder.
Ha nacido, el rey sí, ha nacido un gobernante, alguien que gobierna, alguien que da dirección. Gobernar no es ser un dictador. No, no voy a entrar ahí. Dispénseme, pero voy a seguir mejor. Es un líder. Es un líder, un gobernante. Ha nacido. Herodes, que tenía el dominio, era un gobernante, era un político, era un líder, tenía el dominio en ese lugar, se enojó, dice el pasaje. Se enojó. Tanto es así que mandó a matar a los niños de un día, a 2 años. A matar. ¿Por qué? Porque nació un rey. Dijo, me van a quitar el reinado. Porque la mentalidad de ellos era un reinado humano, natural, mas no un reinado espiritual. Por tanto, hay gente que dice, no, es que yo no soy líder. No, momento. La Biblia dice que Jesucristo es rey de reyes y tú eres un rey, dice la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Por tanto, tú eres un líder. Por tanto, tú eres un gobernante. Tienes esa autoridad, tienes ese poder interno. Que debemos de aprender a manifestarlo es otra cosa. Y vamos a manifestarlo para el bienestar de mucha gente. Claro, vamos a disfrutar de ese reinado, de ese gobierno, pero es para beneficio, para bendecir a el pueblo de Dios y el resto de la gente. Cuando usted usa la autoridad del reino, mucha gente se va a enojar. Y mayormente los religiosos. Cuando usted llega y le dice a una persona, bueno, un momento, está enferma, a ver, yo voy a orar y se va a sanar. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué así? Porque está usando la autoridad y está usando el poder que hay en él. Él no es el que sana. Imponemos manos, no somos los que sanamos. Nosotros imponemos manos, oramos, usamos el nombre de Jesucristo. El que sana es Cristo Jesús. O el que sanó fue Cristo Jesús. Lo que hace es manifestarse, lo que estamos es fluyendo. Pero hay personas que se van a enojar. Si usted llega y tiene una visión amplia y tiene una visión de levantar algo y ahora dice, no, yo no tengo límites, yo voy a ir hacia adelante, voy a levantar esta empresa, voy a ser un emprendedor. No, no vas a ser un emprendedor. Eres un emprendedor. Son dos cosas muy diferentes. Lo que vas a manifestar, lo que eres. Y va a ser grande y va a ser poderoso. Mucha gente se va a enojar a la que está ahí. Tienes un sueño, una visión, mucha gente se va a enojar. Le pasó a José. José llegó y le dijo a los hermanos la visión y el sueño que había tenido. Se enojaron con él. Fueron contra él. Y así mucha gente cuando habla de las tribulaciones que seguirán a los hijos de Dios. Estas tribulaciones es la persecución de muchas personas y muchas personas que están alrededor tuyo que no te entienden. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Porque mucha gente usted va a decir, bueno, yo estoy bendecido, prosperado, sano. Claro, te falta dinero. Claro que estás con alguna dolencia. Y entonces te van a decir, ¿y dónde está? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está tu sanidad? Lo que menos saben es que estás hablando en fe. Estás viendo y esperando esa manifestación. Pero ellos no. Por eso tienes que tener mucho cuidado también en lo que confiesas y cómo hablas delante de la gente. Porque mucha gente a veces también, por falta de nosotros sabiduría, se enojan y nos atacan. Pero nosotros debemos de entender que sí, hay gente muy cercana a nosotros que no podemos evitar de que nos oyen hablando, de que nos oyen orando de una manera. Yo recuerdo cuando una emisora aquí en Costa Rica estaba empezando y
y comenzaban a confesar, bendecidos, prosperados y en victoria, cómo fueron atacados y cómo atacaron a los cristianos que usaban esa frase. Ay, los atacaban de una manera. ¿Por qué? Porque ellos lo decían en fe. Imagínense la burla que tuvo Abraham, que se llamaba Abraham, y después Dios cambia su nombre y se llama Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Cómo la gente, me imagino, se burlaba porque llegaba a Sara y le decía Abraham. Sí, lo que le estaba diciendo era padre de naciones, de multitudes. La gente se tenía que burlar. La gente se iba a burlar de él porque decía, si no tiene hijos, está viejo, casi muerto. La mujer, vieja. Y estéril. Qué hijo, qué padre de naciones y de todo. Mire, y fueron 25 años que Abraham tuvo que, bueno, 12 años antes fue que tuvo Agar. Perdón, a Ismael con Agar. Pero fueron 25 años confesando que tendría un hijo con Sara. Y así nos va a pasar a nosotros. Vamos a hablar de, sí, yo tengo el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Yo tengo la autoridad. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y mucha gente que caminan por vista van a estar señalándote. ¿Quién no es? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Quiero decirte algo. Dios te llamó para manifestar un reino. No permita que nada te detenga y te obstaculice quién eres y lo que eres. Van a ser presumido, creído, fanático. Pero quiero decirte algo. Dios te predestinó, que lo veremos más adelante. Dios te predestinó para que manifiestes el reino de Dios. Solamente creer en la abundancia de la gracia y el don de justicia. Solamente creer. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Bendiciones. Confío en Dios que este mensaje va a darte una luz, mayor entendimiento de lo que está sucediendo en tu vida con estos mensajes. Bendecidos.